imposible que te olvide, preciosa flor de misterio. Si cuando pienso en tus ojos se me agiganta el recuerdo. Qué lindo es volver a verte en mi Chaco, tierra querida, lugar que habita mi madre, y aquí te dejo mi vida. Seguimos en Palabra de Campo y tal como anunciamos en la apertura del programa, le damos la bienvenida a Santiago Rica, que es analista legislativo de la Fundación Barbechando, y hay muchas cosas que tenemos para hablar en una semana que ha sido súper intensa, que viene siendo desde hace varios días intensa justamente en el Congreso de la Nación. Santiago, bienvenido y gracias por venir a la radio. Hola Daniel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y saludo a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Fueron semanas bravas, ¿no? Digamos, no sé si fue un enero y un febrero atípico o no. Fue un fin de año atípico y hasta estos días atípicos. La verdad que creo que de los legisladores hasta el público en general no esperaban un verano tan movido como el que está haciendo. Tal cual. Mucho trabajo, me imagino, muchas noticias, mucho qué del lado de ustedes. Porque del lado nuestro es mucha noticia, mucho de todo, pero del lado de ustedes... Mucho trabajo y mucho estar constantemente actualizándonos de lo que está pasando, porque desde el 27 de diciembre que ingresó la famosa ley ómnibus, y creo que una semana antes había salido el DNU en el boletín oficial. Desde ese momento hasta la semana que pasó, era 3 o 4 días que se trataban leyes en el Congreso, claro, que debatían en comisiones, las sesiones, y era un actualizar día a día qué se sacaba, qué quedaba, qué cambiaba. Fue un enero atípico, pero bueno, lo importante es que el Congreso está activo, que eso siempre es valorable, más allá de los resultados o no, pero es bueno que trabaje todo el año. Tal cual. ¿Se hizo bien en empezar a debatir, por ejemplo, en cuatro comisiones? ¿O es como se decía que tenía que haber muchas más comisiones, digamos? ¿Se hizo bien? ¿Se hizo mal? No hay expediente anterior, no hay antecedente sobre una ley que abarcara tantos temas. En realidad terminaron siendo 3 comisiones: presupuesto, que es quizá la comisión a la que todos los proyectos giran, sí, claro, asuntos constitucionales y legislación general. Y había temas para tratarse en la Comisión de Agricultura, de Industria, de Trabajo, pero el máximo son 3 comisiones de giro. Pero bueno, con el proyecto tan grande eligieron las comisiones más abarcativas de temas. Claro. Eso no sé si es bien o mal, es la opción más viable que encontraron. Claro. Y ahí en el medio de todo esto empezó el agro, empezaron las provincias, sacando el diario del lunes, del que vamos a hablar en un rato. Sí. Pero en el medio está el sector agropecuario, porque uno de los temas que empezó generando mucho ruido fue justamente el tema de las retenciones, donde las provincias y el agro, bueno, son como lo más importante. Bueno, fue una sorpresa cuando al ingresar el proyecto, el capítulo fiscal, y encontrar la suba de los derechos de exportación, el permiso para subir los derechos de exportación, no la suba directa, de maíz, trigo y soja, y después de todas las economías regionales. Y cuando subían las economías regionales, ahí todas las provincias alzaron la voz e unieron su voz, que creo que la primera tarea que tuvieron fue en que no subieran los derechos de exportación a las economías regionales, que tuvieron hasta hace 6 meses, algunas economías regionales tenían, y tuvieron años peleando para llegar a 0, y de un plumazo iban a volver a tener 6 puntos, 8 puntos. Sí, después se puede discutir por qué se las quitaron, ¿no? Pero sí, digamos que fue claramente una cuestión un poco más electoralista y todo, pero vamos al hecho concreto, no tenían retenciones. No tenían. De discutirlo. Y qué sé yo. Después vino ya una discusión mucho más intensa. Llegamos al día de hoy, ya con el diario del lunes, insisto, con una discusión con las provincias. Esa discusión de la que se habla dentro del ámbito ejecutivo, en lo legislativo, ¿se siente, digamos, había pica, había bronca? Y lo que pasó en lo legislativo fue que legisladores, por temas en cualquier otro tema, cualquier otro proyecto de ley, y años anteriores, que por más que compartían provincia, no coincidían en su postura, y en esta ley coincidieron en su postura. Hubo reuniones de legisladores de Córdoba, Santa Fe, San Luis, en sus provincias, de todos los colores, de todos los partidos políticos, y plantearon postura. Creo que biocombustibles con todos los legisladores sanluisenses fue un claro ejemplo de eso. Y Tucumán con el limón también. Y ahí se impuso los gobernadores, y hasta los opositores locales a los gobernadores impusieron su postura, y fue lo que empezaron las primeras
posiciones que tuvo que ceder el gobierno fue en esas, cuando toda una provincia le decía no esto porque perdés 12 votos, 5 votos o... Parece mentira, pero en realidad los legisladores representan los intereses también de sus propios ciudadanos, digamos. Como que recordamos una cuestión que los diputados, el agua moja. Claro, los diputados representan a toda la Argentina. El Senado es quien representa a los gobiernos provinciales. Claro, a los gobiernos provinciales, pero bueno, en ese sentido se valoró más la provincia, que incluso creo que es la discusión actual. Hoy es nación contra las provincias, hablamos del tema agro, pero está pasando con transporte, está pasando con 100%. Sí. Con la discusión de los subsidios, digamos. Con los subsidios, con la energía, está pasando energía, bueno, en educación y salud también. Qué bravo. O sea, eso que uno dice a veces, esa rosca, esa discusión, esa pelea, se veía en los pasillos, se evidenciaba. Sí, y además creo que fue el resultado de lo que se veía en los pasillos de la sesión última del martes en particular, que con el diario del lunes, cómo se terminó votando, el más despistado que no veía en los pasillos las diferencias y cómo las provincias estaban trabajando, después cuando se vio la votación se notó que hubo provincias que apoyaron en general, pero en la semana que pasó entre gobernadores bajaron el voto, y eso fue el resultado final. ¿Son traidores como dice Milei, como dice el gobierno? No, yo creo que valoraron el interés provincial y cuando una ley tiene primero había tenido la aprobación en general y en particular creo que solamente faltó negociación y acuerdos. Quizás fue muy rápido la semana siguiente querer así en particular porque no estaba todo resuelto. Para mí... ¿Puedo decir que si hubieran dejado un par de días más para negociar quizás se podía lograr? O pasaban dos cosas. O continuaba la sesión el viernes que se aprobó la ley en general, se terminó creo que a las 6, 7 de la tarde. Sí. Si se continuaba, ninguna de las sesiones se hizo el famoso que pasan toda la noche. Bueno, yo creo que si se continuaba... Mirá vos. Quizá, o en esa continuación, no sé si por cansancio de los legisladores... Me muero. Probablemente podrían tener aprobaciones particulares porque tampoco tenía el tiempo de conflictuar de vuelta con los ejecutivos provinciales o esperar más tiempo, una de las dos opciones. Ahora con el diario el lunes las dos opciones son buenas. Mirá vos, pero vos sabés que Santiago, que yo siempre eso lo critiqué siempre, y yo digo, esta gente cuando discute las cosas a las 3 de la mañana no me gusta. Yo digo, esta gente lo discute a espaldas de todos que estamos durmiendo a esa hora. Digo, un tipo... No, dentro del promedio, trabaja durante el día, duerme la noche, hay casos excepcionales, pero digamos, entonces yo decía, ¿cuándo vendrá alguien que haga lo que a mí me gustaría que hicieran? Aparte, si yo fuera legislador, muchachos, yo laburo todo el día. Ahora, yo trabajo de 8, no sé, a 20. A las 20 se rompe el encanto, me voy a mi casa, tengo una familia, no sé. Siempre dije, me gustaría que hicieran así. Y ahora cuando hicieron esto, le fue como el traste. A ver, a los oficialismos, de vuelta es atípico una ley con tanta cantidad de artículos. Creo que el único parecido es el presupuesto, pero el presupuesto no supera los 150 artículos. Y acá estamos hablando de una ley que tenía 664 y llegó recito con 380. O sea, también te exige más tiempo. Las leyes tienen entre 10 y 40 artículos. Pero cuando los oficialismos suelen extenderla para, primero, no tener miedo de perder el quórum. Porque no es lo mismo el quórum continuado que tener que esperar la semana siguiente de tener que llamar a los legisladores que estén. Y segundo, se te enferma y hay un problema. Y segundo, porque tenés división de los temas, entonces te armas un poco qué legislador queda a las 3 de la mañana, cuál a las 5, se llama en el momento de votar y quizá tenés más probabilidades de sacar tu ley haciendo una continuación de 30 horas, 24 horas. Claro, la estrategia legislativa que siempre se usó, que la usó, no sé, históricamente el Congreso, no quiero poner esto en palabras de un partido político en particular, pero la estrategia que siempre se usó quizá daba un buen resultado, o sea, quizá la ley pasaba. Yo tengo recuerdo del presupuesto del 2022, o sea, el que se aprobó en 2022, en octubre de 2022 se terminó aprobando a las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Es un proyecto largo, el más largo del año generalmente, y bueno, arrancaron a las 10 de la mañana y continuaron hasta aprobarlo. Qué bárbaro, o sea, es increíble.
vos estás a favor de, digamos, porque, a ver, pareciera que, porque no lo digo simplemente por una cuestión de organización de vida, lo digo porque además me parece como que si todo es de una manera como fue ahora, de alguna forma está siendo más organizado y más transparente. Y le das tiempo, o un poquito más de tiempo y de valor a lo que estás discutiendo. Que si lo haces a las apuradas a las 3 de la mañana, digamos. Es más probable que haya más gente siguiendo la sesión. Si arranca a las 10 como arrancó, un día a la 1, creo que el último día arrancó a las 2, hasta las 10 de la noche. Va a haber más gente siguiéndola, pero cuando hay 250 personas que piden la palabra, claro, se demora la aprobación y te pasan 3 días y quizá pueden ser más días, claro, y perdés tiempo. Esas son estrategias legislativas. Son más estrategias legislativas porque... ¿Está bueno hacerlo? Yo creo que es más costumbre de los secretarios legislativos que le van explicando a los nuevos legisladores y a los que ya vienen hace años, que es un poco la forma más rápida de trabajar o de llevar a cabo las sesiones. No suele haber muchas sesiones por mes, menos en enero, y cuando hay, creo que quieren aprovechar el tiempo trabajando así. Por ejemplo, convengamos que si se aprobaba la ley, con la sesión en particular, las extraordinarias vencían el próximo jueves. Claro. Entonces, de hacerlo más rápido, tenés más tiempo para pasar a la siguiente Cámara. Vos sabés que en un momento determinado, en función de esto que estamos hablando, ¿no? Estamos conversando con Santiago Rica, que es analista legislativo de la Fundación Barbechando, que tienen mucha experiencia en seguir los temas que pasan en el Congreso en general, pero en particular sobre el sector productivo. Vos sabés que en un momento determinado, esto lo hemos hablado aquí en el programa con nuestros analistas políticos, me dio la impresión de que en realidad, y digo esto por las estrategias legislativas, ¿no?, de las que estamos hablando, sí, me dio la impresión de que ni a los que estaban adentro ni a los que estaban afuera les importaba en realidad mejorarle la vida a la gente. Que eso a veces como que queda un poco olvidado. Yo entiendo que hay que trabajar en leyes, en acuerdos, en consensos, digamos, todo escrito y pensado está buenísimo. Ahora, cuando vos de repente ves que hay legisladores que arman una estrategia para impedir, ¿viste? Está perfecto que son las reglas de juego porque son las mismas reglas de juego para todos. Pero a veces da esa sensación como de que, che, a esta gente, no sé si le está importando realmente mejorarle la vida al tipo que vive, ¿viste? En Tafí Viejo, no sé, en Tucumán. No sé si lo hace por eso. A veces me da la impresión de que lo hacen por otras cuestiones, qué sé yo, políticas, económicas. Bueno, nuestro trabajo diario en Barbechando es hablar con legisladores, diputados y senadores, y también algunos de las legislaturas provinciales. Obviamente, como dijiste, es siempre con el primer pie pensando en la agroindustria, con el segundo pie pensando en el bien de todos los argentinos. No sirve de nada que haya una buena ley o una buena política para la agroindustria si hace mal a la mayoría de los argentinos. Y siempre el mensaje que transmitimos, siempre nos ponemos a disposición para trabajar, para llevar asesoría técnica sobre los temas agro, que nosotros a veces tenemos que recurrir a expertos, siempre pensando por el bienestar. Y hemos hablado durante las comisiones, o sea, ya hace un mes, cuando empezó a visitar a los ministros, cuando expusieron los referentes del agro, y durante la sesión, en el transcurso de los 3 días de sesión, siempre hablando y siempre agradeciendo al legislador que se acordaba del agro, y felicitando al que en su discurso y en sus formas sí estaba pensando en el bienestar general. Después, más allá de los egoísmos partidarios que hacen que vote una ley o no, pero eso es lo que fomentamos y lo que creemos que es el Congreso donde tiene que plasmarse eso y fortalecerse ese pensamiento. Totalmente. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar en un ratito conversando con Santiago Rica, que es analista legislativo de la Fundación Barbechando. Hay muchas cosas para seguir conversando porque ¿en qué estado estamos ahora con la ley? Bueno, con la ley ahora a las esperas de una respuesta oficial desde el Ejecutivo. Hoy la ley, el proyecto de ley en realidad volvió a comisiones. No se sabe qué volvió a comisiones, si es el proyecto original de 664 artículos, alerta capítulo fiscal nuevamente, o el proyecto que llegó al recinto que tenía unos 380 artículos. Claro. Eso es lo que está ahora. ¿Qué puede pasar? Que se retire todo el proyecto, que el Ejecutivo diga lo retiramos, lo enviamos en partes, lo puede enviar en febrero o esperar hasta la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo.
que ahí va a importar que haga Milei, qué le dice a los legisladores y da el discurso. La otra opción es que lo que pueda hacer por decreto lo mande por decretos, lo que no, paquete de ley. Y después está la opción que fue una promesa de campaña, que no sé, es rara la promesa de campaña, que es lo que el Congreso no la apruebe, mandar a consulta popular, que bueno, es otra opción, pero la consulta popular tiene, al ser no vinculante, es pedirle a la gente que vote sí o no por el tratamiento de una ley. Si sale sí, el Congreso está obligado a tratar la ley, que es un poco lo que está haciendo el Congreso. Claro. Está tratando la ley, no le garantice que después salga la ley. Totalmente. Por la presión del pueblo. Así que son las 4 opciones que pasaría hoy con la ley ómnibus. Bueno, ya nos anticipaste un poco cuál es el panorama de lo que puede llegar a pasar a partir de la semana que viene, pero hay otros temas que sí son inherentes al sector agropecuario y de eso vamos a conversar en un ratito nada más. Se queda un rato más aquí en Palabra de Campo, Santiago Rica, analista legislativo de la Fundación Barbechando. Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile en Radio 10.